Los conocí en una cafetería. Yo trabajaba de camarera mientras estudiaba pastelería, y Pedro ya trabajaba como arquitecto en una pequeña empresa. Solía pasarse a tomar un café cerca de su lugar de trabajo. Nuestros corazones parecían hechos el uno para el otro. Ni siquiera necesitábamos hablar. El mero hecho de estar en la misma habitación nos alegraba a los dos. 2 semanas después de nuestra primera cita, empezamos a salir, y 3 meses más tarde nos casamos. La gente decía que nuestro matrimonio estaba hecho en el cielo. Vivíamos en un pequeño apartamento proporcionado por la empresa de Pedro. Resultó que ninguno de los dos tenía parientes. No había nadie más cercano ni más querido que nosotros dos. Decidimos que en cuanto tuviéramos una casa bonita, con la que Pedro siempre había soñado, empezaríamos a pensar en tener un hijo. «Quiero una familia grande», decía Pedro. «Pedro, no me asustes. Espero que no quieras tener 7 hijos», le contestaba yo. «¿Y tú estás en contra de eso?», preguntaba besándome. «No creo que pueda soportarlo. No tendré fuerzas y me desmoronaré como un terrón de azúcar». «No te preocupes, Rosita. No dejaré que te desmorones, así que prepárate para ser madre de muchos hijos». Pasaron 3 años de feliz vida matrimonial. Pedro se había convertido en el arquitecto jefe de la empresa, que había crecido mucho en ese tiempo, mientras yo hacía dulces a medida en casa. Esperábamos la construcción de nuestra nueva y acogedora casa. Pedro pensó cuidadosamente en cada detalle al crear el diseño, e incluso hizo un modelo tridimensional de nuestro futuro nido. Celebramos nuestro 4º aniversario en la casa de nuestros sueños. Solo faltaban los niños para que sus risas llenaran todas las habitaciones del espacioso hogar de los González. «Rosita, ¿no sigues sintiendo náuseas por las mañanas?», me preguntó Pedro. «Todavía no», respondí bromeando. «De hecho, no todas las mujeres tienen náuseas. He leído que si el embarazo es deseado por ambos cónyuges, entonces la mujer no suele sentir ninguna molestia. Así que ya está. Solo notarás que llevas al bebé cuando esté listo para salir», dijo Pedro feliz, cubriendo mis manos de besos. «Eres todo un personaje», me reí, empujándole juguetonamente. Pasó otro año, pero el tan esperado embarazo no se produjo. «Pedro, ¿crees que me pasa algo? ¿Por qué sigo sin estar embarazada?», le pregunté. «Rosita, querida, no te preocupes. Solo queremos un bebé de verdad y no está sucediendo. Tenemos que aprender a dejarnos llevar. Créeme, yo quiero un hijo, o más bien hijos, tanto o más que tú. Vendrán. Deben venir, porque te quiero mucho, mi niña de ojos nocturnos». «Yo también te quiero, ladrón de corazones de chicas morenas», sonreí en respuesta. «Y aquí está el corazón que robé, y solo he amado a una morena. Aunque tuvieras el pelo transparente, me enamoraría locamente de ti». Su voz transmitía tanta ternura que me sentí tranquila y ligera. «Tiene usted una inclinación uterina, señora González», dijo lentamente el médico. «La probabilidad de embarazo es del 1% entre 100. «¿Y qué?», empecé con voz temblorosa. «No se puede hacer nada, por desgracia. No, lo siento». Me fui a casa y me tiré en la cama, enterrando la cara en la almohada. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? ¿Por qué nos ha pasado a nosotros? Lloré, golpeando la almohada. ¿Y qué pasa con Peter? ¿Su sueño de una gran familia no está destinado a hacerse realidad? No, no puedo permitirlo. Decidí hablar seriamente con mi marido. Preparé la cena y abrí una botella de buen vino tinto. «Mi alegría. ¿Tenemos un evento hoy?», preguntó Pedro al entrar en casa. «Huele a Navidad». «No, solo quería hacerte feliz», le contesté. Durante la cena apenas pude comer. Todo se me escapaba de las manos. «¿Qué te pasa, pajarito mío?», preguntó Pedro preocupado. «¿Te encuentras mal?». «No, solo tenemos que hablar». «¿Ha pasado algo?». «Cuéntamelo. Somos una familia». «Pedro, es mejor que nos separemos». «¿Te he ofendido de alguna manera? Debes estar molesta porque paso mucho tiempo en el trabajo». «No, querido», respondí, poniendo mi mano sobre la suya. «Es que no tengo derecho a privarte de la alegría de ser padre».
Rosita, escucha. No, Pedro, escúchame primero. He ido al médico. No puedo tener hijos. 1% de 100. Espera, eso aún no es definitivo. Es definitivo. Me limpié una lágrima de la mejilla. Entonces necesitas encontrar a otra mujer que pueda darte hijos. Rosa, no necesito a otra mujer. Te necesito a ti. Me apretó la mano. Pero no podré darte hijos. Esta casa se quedará vacía, ¿sabes? Y todos tus sueños se convertirán en polvo. Rosa, por favor, cálmate. Eres todo lo que tengo. Eres mi corazón, ¿entiendes? Aunque nunca llegue a ser padre, estaré contigo. Lucharemos. Iremos a la capital, incluso al fin del mundo. No pude contener las lágrimas por más tiempo. Salieron de mis ojos grises y verdes como un torrente. Durante varios años, no perdimos la esperanza de ser padres. Pedro me llevó a los mejores médicos del país e incluso del extranjero, pero todo fue en vano. Todos decían lo mismo. Las posibilidades de quedarme embarazada eran casi nulas. Pedro, cariño, empecé un día mientras paseábamos por la playa. ¿Y si adoptamos o acogemos a un niño? Rosa, pajarito mío, no estoy preparado para criar al hijo de otro. Lo siento. Te comprendo. Yo también tengo miedo. He oído todo tipo de historias sobre cómo los niños pueden ser diferentes, enfermos, con malos genes que no son inmediatamente reconocibles, y luego los padres adoptivos sufren durante el resto de sus vidas y, por terrible que suene, se arrepienten de su decisión. Exacto, se arrepienten. Imagina coger un bebé y luego darte cuenta de que no se parece en nada a nosotros, ni física ni internamente. ¿Qué hacemos entonces? Sí, tienes razón. Pero, ¿sabes? A veces me siento tan sola. Mis galletas y pasteles ya no son suficientes. La casa es tan grande y está tan vacía. Rosita, querida, por favor, no llores. Vamos a organizar una especie de club infantil aquí mismo, en nuestra casa, y tú podrás ocuparte de ellos. ¿Qué te parece la idea? Pedro, yo solo soy pastelero. ¿Qué puedo hacer con los niños? Piénsalo. Si es necesario, puedes recibir otra educación. Y los niños que caigan en tus manos cariñosas y amables serán felices. Pedro, ¿cómo puedes hacerme feliz tan fácilmente? Me haces creer en mí misma. Eso es muy importante. Habría muerto hace mucho tiempo sin ti, mi arquitecto dorado de los destinos humanos. Vaya título me estás dando. Eres un poeta. Oh, basta. ¿Qué clase de poeta soy? Aquella noche no pude dormir. No dejaba de pensar en las palabras de mi marido. ¿Y si realmente enseñara algo a los niños? Entonces la casa no estaría tan vacía y fría. ¿Pero qué enseñar? Me encantaba bordar y hacer ganchillo. Sí, podía pasarme horas creando. Mis amigas del colegio se maravillaban de mi dedicación y precisión. Está decidido. Voy a enseñar a los niños a bordar y a hacer ganchillo. Solo necesito recordarlo todo y practicar un poco. Después de ese pensamiento, me dormí inmediatamente. Voy a enseñar a los niños, le dije a Pedro con una sonrisa durante el desayuno. Estupendo, pajarito mío. ¿Qué les vas a enseñar? ¿Cómo llegar a ser tan dulces como tú? Pedro, hablo en serio. Siempre estás bromeando. ¿Recuerdas que antes bordaba y hacía ganchillo? Y luego, de alguna manera, dejé de hacerlo. Ya me acuerdo. Todavía no has terminado mi retrato, sin vergüenza. Me guiñó un ojo. Lo haré, querida, te lo prometo. Así que estoy planeando enseñar a estos niños. ¿Crees que lo conseguiré? Por supuesto que lo harás. Todos los niños del vecindario correrán hacia aquí. La casa zumbará como una colmena. Que el Señor escuche tus palabras, dije soñadoramente, llevándome las manos al pecho. Cambié radicalmente. Me embarqué en una vigorosa campaña de autoeducación, recordando todas las cosas que mi abuela me enseñó en la infancia. Empecé a comprar libros y revistas con patrones de manualidades y consejos de expertos. Pronto tuve mis primeras alumnas. Venían ansiosos 2 o 3 veces por semana a aprender manualidades de la amable y sensible profesora. La casa bullía de verdad, como Peter había prometido. Yo estaba contenta.
Estas chicas me necesitaban. Sabía cómo encantarlas y sorprenderlas. Yo, que había estado tan sola y angustiada por no poder ser madre, florecí. Me puse más guapa, como si volviera a tener 18 años y acabara de conocer a Pedro. Pasaron varios años. Sin darme cuenta, cumplí 30 años. Ocurrió el día después de mi cumpleaños. Estaba esperando a que Pedro volviera del trabajo, como de costumbre. Mis alumnos ya se habían ido. De repente llamaron a la puerta. Qué raro, pensé. Pedro siempre abre la puerta solo. «Pedrito, ¿eres tú?», llamé a través de la puerta. «Soy yo, mi pajarito. ¡Abre rápido!». «¿Qué pasa, cariño?». Me quedé mirando el paquete que sostenía en una mano, mientras él aferraba su precioso maletín de cuero negro en la otra. «Rosita, Pedro, ¿es una muñeca? ¿De dónde lo has sacado?». «Verás, mi pajarito». Y entonces, de repente, el paquete empezó a moverse y a chirriar. Automáticamente cogí el paquete que chirriaba de las manos de mi marido. «Pedro, es un bebé. ¿Quién es?». «No lo sé, mi alegría», respondió con calma. «Lo encontré al borde de la carretera, tirado en una vieja cesta, justo debajo de un arbusto. No podía pasar de largo». «Dios mío, es un regalo del cielo». «Pedro, ¿por qué has dicho que estabas tumbado? Mira esa carita. Es claramente una niña. Incluso se parece a ti». «Sí, qué carita tan bonita», dijo Pedro con ternura, mirando la carita del bebé. «Es mi niña, mi hija. No se la daré a nadie». Y así Pedro y yo nos convertimos en padres. Mónica creció y se convirtió en una niña encantadora. Todos a nuestro alrededor decían que se parecía mucho a mí. Nadie sospechaba que no éramos parientes consanguíneos. «Mamá, ¿me quieres?», preguntó Mónica mientras la acostaba. «Claro que te quiero, mi florecita, más que a nada en el mundo». «¿Y a papá?». «Y a papá también. No tengo a nadie más cercano y querido que vosotros dos. Duerme bien, mi amor. ¿Me vas a enseñar a tejer y a bordar como enseñas a las niñas que vienen a nuestra casa?», le continuó la niña, cogiéndome de la mano. «Sí, mi rayito de sol, te voy a enseñar. Pero por ahora, cierra los ojos». «¿Vamos mañana al mar?», volvió a preguntar la hija. «Mónica, es tarde. Tienes que dormir. Pero sí, mañana iremos al mar», dijo, besándola tiernamente en la mejilla. Mónica era una niña curiosa y dulce. Soñaba con ser profesora de primaria. Siempre tenía muchos amigos y la casa estaba constantemente llena de alegres voces infantiles. Nunca me sentí sola ni innecesaria. Pedro estaba encantado. Adoraba a nuestra hija y pasaba todo su tiempo libre con ella y conmigo. Era una verdadera familia amistosa y feliz. El sueño de Pedro de tener una gran familia no se hizo realidad, pero tuvo el corazón de sus queridas niñas. Mónica no abandonó su sueño infantil de ser maestra e ingresó en una facultad de pedagogía. Era la mejor alumna de su clase. Todo parecía salirle fácil, y las ideas fluían de esta enérgica chica como la lava de un volcán. Mónica se licenció con matrícula de honor e inmediatamente empezó a trabajar en un colegio. «Querida, ¿por qué quieres ir a un colegio normal?», le preguntó un día Pedro. «Papá, ¿qué quieres decir con escuela ordinaria? Podría arreglar que fueras a un colegio privado de élite». «Pero papá, no quiero que nadie me arregle nada. Quiero conseguirlo todo por mí misma y, además, quiero trabajar con niños de familias corrientes». «Mónica, no tengo nada en contra de la gente corriente, como tú dices. Pero eres una especialista muy buena, te mereces más». «No, papá. Quiero que estos niños de familias pobres sean inteligentes, crean en sí mismos y consigan muchas cosas en la vida». «Muy bien, mi mariposa, vuela. Lo entiendo. Eres una maestra enviada desde lo alto». Poco después de empezar a trabajar, Mónica conoció a un chico del que se enamoró perdidamente. Se llamaba Antonio. Era guapo y siempre juguetón. No podía pasar un día sin él. Paseábamos por el paseo marítimo y hablábamos de libros, de las distintas partes del mundo que queríamos visitar. Eran muy jóvenes y la vida se extendía ante ellos como un largo camino hacia el horizonte. «Mónica, cariño», inicié un día una conversación con mi hija.
Deberías tener cuidado con tu novio, con Antonio. Mamá, ¿qué pasa? Le quiero. ¿Es malo? No, cariño, no es malo. Es que me preocupo mucho por ti. Siento que te tomas la relación muy en serio, mientras que parece un poco frívola. Mamá, Antonio es muy bueno. Creo en ti, mi florecilla, pero no quiero que te hagan daño. Mamá, todo irá bien, no te preocupes. Me dio un beso en la mejilla y salió corriendo de nuevo a la reunión. Mis preocupaciones se confirmaron. Quizá Antonio era un tipo decente, pero estaba claro que no había aprendido a asumir responsabilidades, y su amor resultó ser solo palabras. Los escolares empezaron las vacaciones de verano y Mónica solo trabajaba unas horas al día. El resto del tiempo lo pasaba en el estudio de su novio. Antonio se hacía llamar artista, pero parecía que aún no había creado nada relevante. Un día, al volver de casa de un amigo, encontré a Mónica en el salón, con cara de disgusto por algo. Mónica, mi niña, empecé y me detuve. Mi mirada se posó en la mesita, delante del sofá donde estaba sentada mi hija. Había un test de embarazo. Una cruz roja hablaba más que las palabras. Mamá, no te preocupes, por favor, empezó Mónica nerviosa, sosteniendo un libro entre las manos. ¿Se lo has dicho ya a Antonio? Pregunté con calma. Todavía no. Pues adelante, mándale una foto del examen. ¿Crees que es la forma correcta de hacerlo en lugar de decírselo en persona? Sí, creo que sí. Los hombres, ya sabes, necesitan cierta preparación para entender la situación. Mamá, pensé que estarías fuera de ti con esta noticia, pero estás sonriendo. Eres la mejor madre del mundo. ¿Por qué iba a estar fuera de mí? Ya es hora de que me convierta en abuela. De lo contrario, no tendré fuerzas para los nietos más adelante. Me voy a hacer muy vieja. Me senté junto a Mónica y la abracé, acariciándole el pelo. Mamá, vas a ser la abuela más joven y más guapa de toda España. Apoyando su cabeza en mi hombro, Mónica dijo: Vamos a mandarle la foto a Antonio ahora mismo. ¿Crees que se alegrará?, preguntó. Creo que sí. Es un artista, sensible por naturaleza. El futuro padre no respondió. No se había conectado desde la mañana. Mamá, estoy preocupada. Quizá debería ir a su estudio y hablar con él. De acuerdo, cariño. Pero ten cuidado. Mónica asintió. Guardó el teléfono en el bolsillo de sus pantalones beige claro y salió de casa. La chica regresó media hora después. ¿Habéis hablado?, pregunté, de pie junto al parterre cerca de la casa. No. Su estudio está cerrado y la persona que vende libros en el mismo edificio me dijo que hizo las maletas y se marchó sobre las 9 de la mañana. ¿Dijo algo de un viaje? No, no dijo nada. Nada de nada. Llámale, todo se aclarará. He llamado, mamá, pero no contesta. Acaba de salir corriendo. ¿Quién sabe qué le hizo marcharse? Mamá, si me quisiera, diría que le obligaron a irse. A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas. No llores, cariño. Vamos a esperar. Ya sabes, la vida trae todo tipo de cosas. Mamá, el dueño de la librería me ha dicho que parece que le debe mucho al casero. Definitivamente huyó y yo tontamente le creí. Creí en su amor. Tenías razón, mamá, al advertirme que tuviera más cuidado con Antonio. ¿Por qué no te hice caso entonces, mamá? ¿Por qué? Sentimientos, cariño, sentimientos. No te enfades. Es malo para ti y también para el bebé. Vamos a tomar el té. He hecho turrón. Te encanta, ¿verdad, cariño? Vamos, mamá. ¿Se lo has dicho a papá? Lo siento, cariño. No pude aguantarme y se lo conté todo. ¿Y qué te ha dicho? ¿Me va a regañar? Te vas a llevar una sorpresa. Piensa comprarte un coche cuando nazca el bebé. Oh, he vuelto a estropear la sorpresa, dije tapándome la boca con la mano. Hay que castigarme. Tu padre y yo vamos a privarte del turrón. Mónica se rió. Oh, no, eso no. Nos echamos a reír juntas. Laura nació un poco antes de tiempo, pero tanto la madre como la hija estaban bien y pronto les dieron el alta. Pedro y yo nos preparamos bien para la llegada de nuestra nieta. La habitación del bebé estaba lista. Pensamos en todo.
desde el papel pintado hasta los chupetes. Nuestra nieta tendrá todo lo que una princesita podría soñar, decía Pedro mientras íbamos en coche a recoger a nuestras hijas al hospital. Pedro también se ocupó por adelantado de una habitación separada y otras comodidades para su hija y su nieta. Todo el amor que había planeado dar a su numerosa familia se volcaba ahora en sus 3 amadas mujeres: esposa, hija y nieta. Laura creció como una mocosa traviesa, a diferencia de Mónica, que desde muy pequeña se interesó por los libros, los lápices, los álbumes de dibujo y la plastilina. Laura siempre quiso estar en movimiento. Deberías haber nacido niño, se rió Mónica. No a todos en la familia les tiene que gustar dibujar y hacer manualidades, dijo Pedro, levantando a su nieta en brazos. No ofendas a mi pequeña luchadora, papá. Deberías enseñarle a disparar para que se convierta definitivamente en una luchadora. Y lo haré. ¿Dudas de mí? Le enseñaré. No, papá, no dudo de ti en absoluto. Nada de disparar, interpuse. Voy a enseñarle a Laura a hacer galletas y turrón. Acabaréis peleándoos los abuelos, rió Mónica. Parece que tendréis que tener otro nieto para compartir. Sabía, siempre supe, que mi hija era la más sabia del mundo. Mírala, es una auténtica pensadora. Los sueños de Pedro se hicieron realidad, aunque muchos años después de que aparecieran por primera vez en su mente, pero se hicieron realidad. Ninguno de nuestros conocidos podía creer que apenas nos peleáramos o discutiéramos. Nuestro hogar era un lugar de encuentro donde reinaba la alegría, la felicidad y el amor genuino. Parecía un mundo de cuento de hadas donde solo vivían hadas, gnomos y elfos. Pero los problemas llamaron a la puerta de este mundo de cuento cuando Laura cumplió 5 años. Pedro cayó enfermo. Los médicos le diagnosticaron un cáncer cerebral en fase 4. Mi querido marido, padre y abuelo, murió literalmente en pocos meses. No pensé que sobreviviría a esa pérdida. Me pesó mucho. Mi amor no había disminuido desde que nos conocimos en aquel café hacía 38 años, y ahora él nos había dejado. Nadie volvería a llamarme pajarito, ni a llamar mariposa a Mónica. Nadie más jugaría con Laura ni le enseñaría a disparar. Nadie volvería a crear fantásticos proyectos de construcción. Solo quedarían los recuerdos, solo el calor en el corazón que evocaban y la amargura de la pérdida. Cariño, ya no puedo vivir en esta casa, le dijo una noche, cuando Lorita ya dormía. Creo que tenemos que vender la casa y comprar algo más pequeño. Lo que tú digas, mamá. Si te soy sincera, a mí también me cuesta quedarme aquí. Todo me recuerda a papá. Sus bromas, moqueó. Tienes razón. Tenemos que vender esta casa cuanto antes. Así lo hicimos. Y así lo hicimos. Vendimos la gran casa, diseñada con tanto cariño para nosotros, y nos mudamos a una modesta casita casi junto al mar. El mar se llevó la tristeza e infundió esperanza en lo mejor. Todo se hizo un poco más fácil. La casa volvió a oler a galletas y los alumnos empezaron a volver. Mónica seguía trabajando en la escuela y parecía que todo volvía poco a poco a la normalidad. Pero aún tenía que enfrentarme a otro calvario, un calvario terrible. No había señales de problemas. Mónica y su hija planeaban visitar a Isabela, la mejor amiga de Mónica, que vivía muy lejos de nosotros. Iban a quedarse allí unos días. Tal vez no deberías ir, sugerí, ayudándolas a empacar en una pequeña maleta. Mamá, ya hemos hecho los preparativos. Isabela nos está esperando. Ha comprado un montón de regalos para Laura y ha preparado comida suficiente para probablemente 100 personas. Vas a estar sola, ¿no? No tardaremos mucho. Volveremos en 3 días. Está bien, querida. Perdóname. Todavía estoy tratando de mantenerte a ti y a Lorita cerca de mí. Me estoy haciendo mayor. Mamá, no te estás haciendo vieja en absoluto. Eres la más joven y la más guapa entre nosotras. Gracias, Mónica, le dije cariñosamente. A veces la llamaba así desde la infancia. Mónica siempre me reñía por ello, pero ahora le gustaba. Al día siguiente, hacia la 1 de la tarde, recibí una llamada con la peor noticia imaginable. Su hija y su nieta murieron en un accidente de coche. Sus cuerpos han quedado calcinados. Lo siento, dijo la voz al otro lado de la línea. Me quedé paralizada.
con el suelo resbalando bajo mis pies. No, no podía ser verdad. No podían ser mis chicas. Tenía que ser un error. Mónica me llamaría en cualquier momento, diciéndome alegremente que todo iba bien con Lorita, que pronto volveríamos a estar juntas. Pero Mónica no llamaba. Tenía que identificar los cuerpos de mis seres queridos a partir de los objetos que habían sobrevivido. Sí, eran los pendientes de mi hija y la pulsera de mi nieta. En ese momento, mi vida terminó. Permanecí de pie junto a la tumba durante mucho tiempo, hablando conmigo misma. ¿Por qué yo? ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? Primero Pedro, mi querido Pedro, con sus ojos radiantes, y ahora mis niñas, mis seres queridos. ¿Qué he hecho mal? ¿En qué he pecado? ¿Por qué merezco tal castigo? ¿Por qué debo seguir viviendo ahora? Las lágrimas corrían por mis pálidas mejillas mientras aferraba mi pañuelo con manos temblorosas, sin intentar siquiera enjugarlas. Siempre había sido delgada, pero ahora parecía totalmente desprovista de vida, tan triste y desconsolada. Visitaba el cementerio a menudo. La tumba de mi marido no estaba allí. Había pedido que esparcieran sus cenizas en el mar. Cumplimos su última voluntad. Pero allí estaba la tumba de mi hija y mi nieta. Me quedé allí mucho tiempo, poniendo flores frescas y llorando. Lo que me salvó fueron mis alumnos. A través de la artesanía, pude olvidar momentáneamente mi triple tristeza. Tenía miedo de quedarme sola. Los pensamientos me abrumaban y tenía la sensación de volverme loca, de que me iban a destrozar el dolor y los recuerdos. Yo también preferiría estar muerta, pensaba, tumbada sin dormir en la cama. ¿Por qué las dejé marchar? Mis hijas estarían conmigo ahora, reiríamos y hornearíamos galletas. A veces no podía cerrar los ojos hasta que amanecía. Intentaba ocuparme en el pequeño jardín que rodeaba la casa, pero nada funcionaba. Todo se me escapaba de las manos. Habían pasado 5 meses desde el entierro de Mónica y Lorita. Aquel día, me encontraba de nuevo junto a las tumbas de mis queridas niñas, llorando en silencio. Un trabajador del cementerio, se notaba por su uniforme, estaba limpiando las flores secas y metiéndolas en una bolsa negra. «Perdone, ¿es esta su hija?», preguntó de repente. «Sí, mi hija Mónica y mi nieta Lorita». «Se parece mucho a usted», dijo mirando la foto de la joven. Los mismos ojos pensativos y la misma sonrisa amable. «Gracias», resoplé ligeramente. «Mucha gente dice que nos parecemos, aunque no es mi hija de sangre». «¿Hija adoptiva?». «Sí, aunque ya sabes, es un regalo enviado desde el cielo». La dejaron debajo de un arbusto, en una cesta hecha jirones. ¿Quién podría abandonar a un ángel así en una cesta llena de agujeros? Sigo sin entenderlo. Bueno, si te cuento lo que hice hace más de 25 años, no querrás ni hablar conmigo. Nadie lo sabe, solo esa persona y yo. ¿Qué persona? La persona a la que vendí a mi hija recién nacida. Dios mío, ¿qué te llevó a hacer eso?, pregunté, sin juzgar. El trabajador del cementerio me contó su historia, que más tarde cambió la vida de ambos. Ricardo, el trabajador del cementerio, salía con una chica sencilla llamada Ana, Anita, como él siempre la llamaba. Se querían mucho y Ricardo estaba decidido a casarse con ella. Él tenía entonces 19 años y Ana acababa de cumplir 17. Una tarde, Ana, como de costumbre, esperaba a su amante en el banco azul cerca del viejo árbol. Ricardo trabajaba para un hombre que se dedicaba a la transformación del pescado en un pequeño taller. «Ricky», empezó Ana de repente, «tenemos que hablar. Es muy importante». «¿Qué pasa, mi amor?» «Ricky, yo...» «Estoy embarazada», bajó los ojos. «Ana, no te preocupes. Lo afrontaremos juntos. Yo trabajo. Viviremos juntos. Es que tengo una abuela mayor a la que no puedo dejar. Ella te quiere, solo que está muy débil». «¿Hablas en serio?» «Claro que hablo en serio, tonta. Mi padre me matará si se entera». «No. Casémonos y criemos a nuestro bebé». Ana se arrojó a los brazos de su amante y empezó a llorar. Él le acarició el pelo rizado y le susurró palabras de amor. Ana se fue a vivir con Ricardo.
Sus padres dejaron de comunicarse con ella. Su hija no respondía a sus expectativas y tomó el camino equivocado. Ricardo trabajaba y su amada se ocupaba de la casa y de su abuela enferma. Pronto murió la abuela, y Ricardo y Ana se quedaron solos, esperando la llegada del bebé. Ana no fue a la clínica. Temía que se descubriera su minoría de edad y Ricky tuviera problemas con la policía. En el piso de enfrente vivía una mujer que había trabajado como comadrona hacía muchos años. A veces comprobaba el estado de la niña y prometía ayudarla si era necesario. Ana le está agradecida y le ofrece su ayuda. El parto comenzó de forma inesperada y muy rápida. Ricardo corrió hacia la vecina. «Doña Rita, por favor, abra. Ana está». «Ya voy», dijo una voz detrás de la puerta, en algún lugar profundo del pequeño apartamento. «Doña Rita, por favor. Ana está... Estaré allí en un minuto. Traeré todo lo que necesito. Ve con ella, hijo mío. Ve». Ana estaba tumbada, agotada, pero había conseguido dar a luz a una preciosa niña. La alegría de Ricardo se vio ensombrecida por su preocupación por el estado de su amada, que cada vez parecía más débil. «Tenemos que llamar a una ambulancia», dijo rápidamente. «Rápido, ve a hacer la llamada, Ricky. Te quiero mucho», susurró ella casi sin voz. Ricardo corrió a su lado y la cogió de la mano. «Anita, mi rayo de sol, todo va a salir bien. Voy a llamar a la ambulancia ahora mismo». «Te quiero», repitió ella. «Y a nuestra niña». Su mano cayó inerte, su mirada fija. «No», gritó Ricardo, apretando la mano de su amada contra su mejilla. «No me dejes, no me abandones». Rita le tocó suavemente el hombro. Ella ya no está en este mundo, hijo mío», dijo lentamente, cerrando los ojos de la niña con la mano. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo iba a criar a la niña solo, sin nadie que le ayudase, y aún así tener que trabajar? Ricardo caminaba con la niña en brazos, sin saber a dónde ir. Se sentó en una gran roca junto a la carretera y permaneció allí una media hora. «¿Por qué estás tan decaído, amigo?», le preguntó alegremente un hombre bien vestido. «Anita, mi niña, ha muerto. No pudo soportar el parto», empezó a explicar Ricardo entrecortadamente. «No sé qué hacer, no tenemos a nadie». «Escucha, chico, yo puedo ayudarte. Dame al niño. Mi mujer y yo seremos buenos padres para ella». «¿Por qué quieres el hijo de otro?», preguntó sorprendido. «Mi mujer no puede tener hijos, y hemos estado soñando con un bebé. ¿Qué puedes darle? ¿Cómo lo alimentarás? Te lo devolveré, y nadie sabrá nunca lo que ha pasado aquí. Te lo prometo». Ricardo miró a su hija y se la entregó al hombre. Ni siquiera le preguntó su nombre, solo notó que los ojos del hombre brillaban de bondad. Cogió al bebé con una mano y entregó a Ricardo un grueso fajo de billetes con la otra. «Sé feliz, hermano», dijo el hombre, y se alejó rápidamente. Ricardo se quedó confuso a un lado de la carretera. Luego se guardó el dinero en el bolsillo de la chaqueta y se dirigió en dirección contraria. Aún tenía que despedirse de su querida Anita. Todos los días pedía perdón a su hija y a su madre. «¿No sabes nada de ella?», le pregunté con tristeza. «Nada», respondió en voz baja. «¿Cómo se llama?», le pregunté. «Ricardo». «Y yo soy Rosa. Encantada de conocerle, don Ricardo». «Encantado de conocerla, doña Rosa». Y nos despedimos. En casa recordé la historia del sepulturero. ¿Por qué sucede esto? Alguien que podía darlo todo por un hijo y quería más que nada, Dios no le dio la oportunidad de ser madre, y la madre de este pequeño le fue arrebatada poco después de nacer. Es tan injusto, pensé, sentada en el cenador en medio de mi jardín, que había caído en el más absoluto abandono. No encontraba respuesta. Una semana después volví al cementerio. Estaba a punto de marcharme cuando de repente me fijé en Ricardo. «Hola, don Ricardo», le dije. «Hola, doña Rosa, ¿cómo está?», respondió. «¿Cómo puede ser un soltero empedernido?», sonrió el hombre con tristeza. «Doña Rosa, ¿podría arreglar mi jardín? Le pagaré bien por ello». «¿Por qué no ayudar a una buena persona?». «Yo puedo ayudar. Tengo mañana libre y, como comprenderá,
Sin más planes que lavar un poco la ropa, dijo. Oh, eso es maravilloso. ¿Qué tal sobre las 11? Anotaré la dirección y el número de teléfono ahora mismo, dije, sacando un cuaderno de mi bolso de cuero, garabateando algo con un bolígrafo plateado, rompiendo la hoja rápidamente y entregándosela a mi acompañante. Se la guardó en el bolsillo de la chaqueta y prometió no llegar tarde. Al día siguiente, a la hora convenida, Ricardo estaba fuera de casa. «Hola, don Ricardo, me alegro de verle». Abrí la puerta y le dije, «¿Le apetece un té?» «Hola, doña Rosa. Vamos a ocuparnos primero del jardín, luego podemos tomar el té», sonrió. «Tiene usted una casa muy bonita y también un jardín precioso». «Gracias. Teníamos una casa enorme. Mi marido la diseñó, y después de su muerte, mi hija y yo vendimos la casa para deshacernos de los recuerdos dolorosos y compramos esta pequeña casa para nosotras dos. Pero ahora voy a tener que vivir aquí sola», concluí con tristeza. «Bueno, vamos, te enseñaré dónde están las herramientas necesarias». 2 horas después, el jardín estaba irreconocible. «Has hecho un gran trabajo, gracias», dije casi alegremente. Bebimos té en el cenador, que parecía una tienda de encaje. «¿Haces tú misma estas galletas?», preguntó Ricardo. «Solía hacerlas con mis hijas. No las he vuelto a hacer desde aquel terrible día, pero ayer decidí hacerlas para complacerte. Después de todo, no hay nadie más para complacerme», dije con tristeza. «No digas eso. No eres vieja y has conseguido complacerme», dijo de repente. Ricardo se quedó mirando un sencillo collar que colgaba de mi cuello. Era un colgante redondo de madera adornado con tallas. Algo se agitó en su interior y su corazón se aceleró de repente. «Doña Rosa, ¿de dónde ha sacado este collar?», preguntó. «¿Ese?», señalé el colgante. «Sí, eso. Encontré este colgante envuelto en paños con mi Mónica. Tiene un grabado, la letra A. Probablemente el nombre de alguien empezaba por esa letra. Después de que murieran mis hijas, empecé a llevarlo constantemente, como si siempre estuvieran conmigo». Ricardo palideció de repente. Permaneció callado e inmóvil. Solo sus grandes ojos tristes parpadeaban con frecuencia. Así es como suele hacerlo la gente cuando quiere contener las lágrimas. «¿Qué ocurre?», pregunté alarmado. «Es ella», se esforzó por decir el hombre. «Es mi hija, tu Mónica. Se la vendí a tu marido hace muchos años. Este colgante lo tallé para mi Anita». Ricardo se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. Yo también empecé a llorar. «¿Qué has dicho?», recordé de repente. «¿Mi marido te compró a nuestra niña?». «Sí. Me entregó un gran fajo de billetes. Dijo que era para el funeral de mi Anita e incluso consiguió ahorrar algo para un día lluvioso. Ni siquiera soporto recordarlo. Me da náuseas, pero en aquel momento me pareció la única salida. Y Pedro me contó que encontró a nuestra Mónica bajo un arbusto en una vieja cesta. Es tan extraño, nunca me mintió. Probablemente no quería disgustarte». Ricardo se encogió de hombros. «Sí, ¿de qué sirve recordar todo eso ahora? De todas formas, mi niña ya no está, o mejor dicho, mis niñas, mis preciosas». Empecé a secarme lágrima tras lágrima, que como gotas de rocío sobre pétalos de flores rodaban por mi demacrado rostro. «Señora Ricardo, venga a tomar el té algún día. Compartimos el mismo dolor. Parece más fácil afrontarlo juntos». «Creo que estoy de acuerdo. Es más fácil juntos», respondió el hombre, frotándose la nariz con 2 dedos. «Por supuesto. Hasta luego. Me siento como si hubiera encontrado un hermano que nunca tuve. Es tan fácil comunicarse con Ricardo, tan agradable aceptar su ayuda en casa y complacerle con comidas deliciosas. Siento que él también disfruta de mi compañía, porque ha encontrado a alguien que no solo no le juzga por lo que ha hecho, sino que comparte su dolor». Durante la comida, hablamos de varias cosas. «¿Sabes? Duermo tan mal», me quejé, «que a veces no puedo cerrar los ojos hasta el amanecer. Ni siquiera los somníferos ayudan, parece que lo empeoran. Yo también pasé por eso. No dormí durante días, deambulaba como una sombra, pero una hierba me ayudó». «¿Qué?», exclamé. «No es lo que piensas. Tengo un amigo, ahora vive en la capital. Su padre es herborista.
Vive en una cabaña en medio del bosque, trata a la gente. Siempre había gente en su casa, al menos la última vez que estuve allí, hace unos 10 años. Me ayudó, me dio un brebaje, el insomnio desapareció y mis nervios se calmaron un poco. Vaya, vivir en medio del bosque estos días parece sacado de un cuento de hadas sobre gnomos mágicos, sonreí. ¿Está lejos? No está lejos. Vamos, a lo mejor todavía está disponible. Hagámoslo, si no pronto perderé la cabeza con este insomnio. Una lluviosa mañana de sábado, Ricardo me recogió en su vieja camioneta y partimos a visitar al herbolario, como le llamábamos en broma. Salimos del pueblo, con campos a la izquierda y barrancos y bosques a la derecha, bosques por todas partes. «Esto es pintoresco», dijo. «Sí, y ya sabes, nada cambia realmente. Han sido campos y bosques durante los últimos 20 años», comentó Ricardo, girando a la derecha. «Ya casi hemos llegado». Llegamos a una vieja casa con un porche ligeramente torcido. «Mira, sigue en pie, pero no hay nadie. El viejo debe de haber fallecido», especuló Ricardo. «Qué pena», suspiré. Pero la puerta de la cabaña crujió al abrirse y una niña de unos 6 o 7 años apareció en el porche. Tenía el pelo corto y rizado, alegremente despeinado en todas direcciones. «¿Has venido a ver al abuelo?», preguntó entusiasmada. «Sí, querida», le contesté. «¿Eres su nieta? ¿Cómo te llamas?» «Laura, pero el abuelo me llama Lo». «Dios mío, es idéntica a mi Lorita», le susurré a Ricardo. «Pero no se parece en nada a mi amigo, ni a su mujer», reflexionó. «¿Don Juan, es usted?», exclamó Ricardo abrazando al anciano. «Ricky, ¿eres tú, muchacho?». El anciano entrecerró los ojos. «Sí, soy yo, don Juan, y esta es Rosa», me señaló. «Hola», le dije. «Hola, pase. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó don Juan. «Don Juan, ¿todavía tiene ese elixir milagroso para el insomnio?». Ricardo sonrió ampliamente. «Lo tengo todo». «¿Dónde está Lo? ¿Dónde está ese platito?». Le dije que trajera agua. «Ay, qué niña tan inquieta», dijo don Juan. «¿Es tu nieta?», pregunté. «Podría decirse que sí». La encontré. Parecía caída del cielo. Apenas pude con ella. Estaba toda magullada. Tuve que cortarle el pelo como a un chico. Llevó vendas durante mes y medio. Pobrecita. «¿Por qué no lo denunciaste a la policía?», pregunté. «Deben estar buscándola». Estaba débil. No quería traumatizarla más. Me aferré a ella como si fuera mía, respondió don Juan. La puerta se abrió de repente y Laura entró con una jarra de agua. «¡Abuela!», exclamó la niña, casi tirándome la jarra de las manos. Me volví hacia ella y me tapé la boca con la mano. «Lorita, jovencita, ¿de verdad eres tú?». «Soy yo. ¿Por qué hace tanto que no vienes? ¿Y dónde está mamá?». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras la abrazaba. «Virgen María, ¿eres tú?». No terminé la frase. Ricardo y don Juan miraban en silencio, como paralizados. No podía ser Lorita, viva, pero entonces, ¿quién era la chica de la pulsera en la muñeca? Los tres caminaron juntos hacia su casa. Lorita charlaba animadamente por el camino, contándome todo lo que recordaba. Íbamos por la carretera con mamá y de repente vimos a una niña. Tendría unos 6 años como yo. Mamá paró y le preguntó por qué estaba allí sola. Lloraba y decía que no quería seguir viviendo con esa tía mala. La metimos en el coche. Le di mi pulsera favorita de cuentas de piedra, la que me regaló el abuelo. Y entonces el coche chocó contra algo, y yo salí volando de algún sitio. Después, solo recuerdo al amable abuelo del bosque que me dio unos ungüentos y diferentes decocciones amargas. Creo que así lo llamaba. Y entonces llegaste tú, mi querido señor, mi pequeño. Creí que habías muerto», dijo con calma. «¿Y mamá?». «Mamá está muerta, ¿verdad?», preguntó Laura con aire maduro. Asentí con la cabeza. No quería mentir a mi nieta, pero no encontraba fuerzas para hablar de la muerte de Mónica. «¿Y quién conduce este hombre?», preguntó Lorita. «Este pequeño es tu abuelo». «¿Cómo que mi abuelo? Pedro ya está muerto». «Así es, mi alegría.
Pero este es otro abuelo tuyo, el abuelo Ricardo. Lorita no hizo más preguntas, quedándose dormida en mi hombro. Ricardo y yo tampoco hablamos. Sabíamos con certeza que una vida completamente diferente acababa de comenzar. Teníamos una razón para vivir. Qué suerte que Ricardo se me acercara en el cementerio e iniciara aquella difícil conversación. Si no hubiera sido por esa conversación, quizá nunca habríamos encontrado a nuestra Lorita, la única nieta de nuestros dos preciosos corazones.